Dios me los bendiga a todos en este día. Les saluda el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church aquí en Houston, Texas. Y estoy muy agradecido con el Señor porque una vez más nos permite compartir medicina espiritual. Y muy en especial estoy contento con el Señor y agradecido de todo corazón porque el día de hoy cumplimos, bueno, no el día de hoy, pero en esta semana cumplimos un aniversario de medicina espiritual. Wow, eso me impresiona porque el Señor a través de un sueño, Él me habló y me puso en el corazón comenzar esto. Yo sé que ha sido de bendición para muchas personas. Espero que este programa, estos episodios de medicina espiritual estén siendo de bendición para su vida. Yo sé que el Señor tiene propósitos con lo que hace. Hemos escuchado, y yo he escuchado personal testimonios de personas que han escuchado esta palabra y han recibido del Señor muy especial. El Señor ha confirmado cosas en sus corazones. Entonces, yo solamente le doy gracias a Dios por permitirme ser parte de la visión y del propósito que el Señor tiene no nada más conmigo, sino con cada uno de ustedes. Y en este día quiero invitarles a orar. Una vez más, siempre nos ponemos en manos del Señor en oración para pedir al Señor que sea su palabra la que venga a hablarnos en este día. Amén. Vamos a orar. Este día te damos gracias por tu amor, porque un día más nos permite, Señor, compartir tu palabra. Te pido que sea tu palabra, que sea la medicina espiritual que tanto necesitamos, Señor. Señor, tu palabra viene, Señor, a hacer la respuesta de todo aspecto de nuestra vida. Háblanos, Señor, el día de hoy y que sea tu palabra la que nos edifique y nos restaure y nos sane. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer una porción de la palabra del Señor, algo que el Señor puso en mi corazón y quiero compartir con cada uno de ustedes. Pero les quiero pedir un favor antes de leer. Quisiera que mientras leo esta porción de la palabra del Señor, usted use su imaginación y trate de visualizar la escritura de hoy. Esto va a ser muy importante. En el contexto que aquí estamos leyendo, Pedro es sorprendido por la presencia de Jesucristo después de haber resucitado. Y leemos ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, del verso 3 al 6, dice de esta manera: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Mis hermanos, qué linda escena se presenta aquí en las Escrituras. Vemos como Pedro tiene un encuentro con el Cordero de Dios. El Cordero de Dios resucitado, glorificado, lleno de vida, de fuerza, de poder. Y es increíble de la manera que responde Pedro, porque responde de una manera tan desesperadamente, porque es impresionante, porque no es como que si Pedro no lo había visto antes resucitado. Si leemos el capítulo 20, el capítulo anterior de Juan, nos damos cuenta que Pedro y los demás discípulos habían tenido ya un encuentro con Jesús resucitado. Cuando se les apareció, cuando ellos estaban ahí reunidos, escondidos de los judíos y tenían miedo, Él se les presentó y les dijo: paz a vosotros. Y aunque vemos que también están incluidos todos los otros discípulos en esta escritura, hay algo que no me deja quitar la atención de Pedro. Este encuentro en Lucas 21, en Juan 21, no es nada extraño. Y parece ser que la historia de encuentros con Cristo prevalecen en las aguas cuando hablamos de Pedro. Pedro y Jesús tienen varios encuentros
encuentro sobre las aguas. Y fuera de esta ocasión vemos por lo menos 2 ocasiones más donde Pedro tiene un encuentro con Jesús en las aguas. Y la primera se encuentra en Lucas capítulo 5 y versículo 3 en adelante, dice de esta manera: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón les dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, mire lo que hizo Pedro la primera ocasión que encuentran con Jesús en las aguas, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Wow. El primer encuentro, mi hermano, es marcado por un reconocimiento de la autoridad y el poder de Jesús. Al ver esto, Pedro, la autoridad, el poder de Jesús, ¿cuál es la reacción de Pedro? Es de humillarse ante los pies de Jesús y reconocer, dice que no es ni siquiera digno de estar en la presencia de Jesús. Pero wow, qué hermosas palabras, llenas de amor y de perdón de Jesús. Le dice el Señor Jesús: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron las barcas, dice que ellos dejaron todo y le siguieron. Entonces el primer encuentro en las aguas es marcado con humillación y perdón. Pero después vemos en otro encuentro de Pedro con Jesús en las aguas. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Y Pedro ya para este punto ya es seguidor de Jesús. Pero en una ocasión donde vemos que una tormenta se levanta mientras que Pedro va en esta barca, otra vez en una barca, y mire lo que pasa en este encuentro. Mateo 14, 26 en adelante dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esto es increíble. Ya hemos visto la primera instancia sobre las aguas. Ahora la segunda instancia. Pedro acaba de experimentar lo sobrenatural con Jesús. Escúchame bien. Pedro acaba de experimentar lo sobrenatural con Jesús. Caminó por fe sobre las aguas. Ahora, yo sé, mi hermano, yo sé que Pedro comienza a ver las olas y duda y se comienza a hundir, pero no quitemos la mirada de lo que acaba de experimentar. Esto, mi hermano, estoy seguro que si le pasaría a usted, estoy seguro que jamás se le olvidaría caminar sobre las aguas. O sea, impresionante. Pero experimentó el poder en lo sobrenatural porque se atrevió a creerle a Jesús, creer la voz de Dios en su vida. Y esto lo dejó marcado. Cuando necesitaba más del Señor, el Señor vino a salvarlo, pero fue la fe que lo permitió caminar sobre las aguas. Y ¿sabe por qué, mi hermano, digo que lo dejó marcado a Pedro? Porque ahora llegamos al tercer encuentro y ahí es donde comenzamos. Este es tercer encuentro sobre las aguas, donde una vez más está Pedro en la barca y dice la escritura que leímos que
que él sigue las instrucciones de este hombre desconocido, porque aún no sabían que era Jesús que estaba hablando con ellos. Y tira la red y la pesca es tan grande que de repente se dio cuenta de algo increíble. Vuelve a escuchar la misma voz del primer encuentro cuando recibió perdón en su vida. Vuelve a escuchar la misma voz que le invita a su presencia cuando estaba pasando por una tormenta. Vuelve a escuchar la misma voz que le permitió experimentar la presencia de Dios en lo sobrenatural, en una ocasión en su vida y en muchas otras que no hemos mencionado, pero vuelve a escuchar esa misma voz, a encontrarse con el que le permitió la experiencia sobrenatural. Esto lo marcó tanto que ahora vemos a Pedro, al mismo Pedro que en el primer encuentro viene humillado al punto de no verse digno ni siquiera de estar en la presencia de Jesús. Vemos ahora a este Pedro que en el segundo encuentro ansiosamente esperaba la invitación de Jesús para experimentar lo sobrenatural. Ese mismo Pedro, ya no es el mismo Pedro. Este Pedro ya ha madurado mucho. Este Pedro sabe que ha sido perdonado y restaurado. Este Pedro ha experimentado lo sobrenatural en su vida y sabe lo que es la gracia salvadora de Jesús. Ahora este Pedro no está esperando la invitación, porque sabe que la invitación está abierta. Este Pedro no está preocupado de cualquier tormenta que pueda venir. Y algo que me parece aún más interesante es que este Pedro, en vez de tirarse al agua tan pronto como escuchó al Señor, este Pedro dice que se viste primero. Se pone la ropa antes de entrar en el agua. Ahora me pareció un poquito extraño, porque pensaría que antes de meterme al agua me voy a quitar la playera o me voy a quitar algo para nadar más ligeramente. Pero esto es algo interesante y por eso digo que Pedro había madurado. Porque Pedro ya no está buscando señales y milagros. Él sabía muy bien en quién había creído. Pedro se viste porque no le importó el agua o cualquier obstáculo. Pedro se viste en preparación de estar en la presencia de Jesús. Y tal vez, mi hermano, tú puedes identificarte con Pedro en alguna etapa de su vida. En alguna etapa de los encuentros te puedas identificar dónde tú estás. Pero no importa dónde estés, la voz que te llama sigue siendo la misma. La voz de Jesús que te llama sigue siendo la misma. Cuando tú te humilles ante Él, cuando escuches su voz, y cuando tú escuches su voz y te atrevas a creerle, y llegues a experimentar lo sobrenatural en tu vida, lo único que te quedan ganas de hacer es estar bien vestido espiritualmente para estar en su presencia. Nada te detendrá. Cuando has experimentado al Señor, eso te marca. Ya no estoy buscando, mis hermanos, señales y milagros. Si el Señor no hiciera ningún milagro más en mi vida, si el Señor no contestara ninguna otra petición que yo tengo delante de Él, yo sé en quién he creído. El Señor ya ha hecho el milagro. Yo sé que el Señor ha hecho más que suficiente en mi vida, simplemente con darme la salvación de mi alma. Él es mi Rey, Él es mi Dios. Espero que esta palabra sea de edificación para su vida. Puedes estar en diferentes etapas en tu vida, pero Jesús sigue llamando, sigue llamando. Él quiere que tú le creas. Él quiere que tú experimentes lo sobrenatural. Cuando tú has experimentado lo sobrenatural, tú simplemente quieres su presencia. Mis hermanos, yo soy el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church en Houston, Texas. Y esto ha sido Medicina Espiritual. Dios me los bendiga.